¿Qué tal? Mi nombre es Eduardo Zárate y yo les voy a hablar un poquito acerca de la biotecnología roja. Específicamente vamos a centrar un ejemplo de esta que va a ser la producción de factores de coagulación recombinantes mediante un organismo modificado genéticamente. Ok, aquí está un poquito la tabla de contenidos de lo que vamos a estar trabajando. Vamos a abordar tanto qué es la biotecnología roja, qué son los factores de coagulación para poder saber de lo que estamos hablando, el proceso de producción de los factores de coagulación recombinantes mediante organismos genéticamente modificados u OGMs, que es lo que nos importa un poquito más aquí, para finalizar con una conclusión, remarcando sobre todo la importancia del proyecto. Y pues va. Primero que nada, un poquito de introducción. La producción de los factores de coagulación recombinantes ha evolucionado bastante el tratamiento de trastornos hemorrágicos como son la hemofilia. Este proceso implica la utilización de organismos genéticamente modificados, OGMs, para expresar y producir proteínas vitales. ¿Por qué proteínas? Porque estos factores son proteínas. Un poquito más adelante vamos a hablar de ellas. Bien, empecemos con qué es la biotecnología roja. Pues bien, la biotecnología roja es el campo o la rama de la biotecnología que nos permite hablar de la biotecnología acerca de la salud humana. Esta nos permite desarrollar productos y tecnologías destinadas justamente a mejorar la salud humana. Eh, si estamos hablando de biotecnología, es importante remarcar que estamos hablando de productos, tecnologías o servicios creados a partir de la aplicación de organismos vivos o sistemas biológicos. Algunos ejemplos de esta biotecnología roja son la producción de medicamentos, la terapia génica, el diagnóstico molecular, ingeniería de tejidos, desarrollo de vacunas, entre muchas otras. Ok, el ejemplo del que les voy a estar hablando es la producción de factores de coagulación recombinantes mediante organismos modificados genéticamente u OGMs. Este es un ejemplo muy destacable de tecnología roja, pues la producción de factores de coagulación recombinantes nos ha ayudado bastante a tratar trastornos de coagulación sanguínea como son la hemofilia, que por si no lo saben, la hemofilia es un trastorno genético en el que el cuerpo no produce adecuadamente los factores de coagulación necesarios para detener el sangrado, que son estos mismos factores de coagulación de los que estamos hablando. Si no se generan adecuadamente, el sangrado no se detiene, prosigue, pues se genera una hemorragia que la cual puede llegar a ser fatal incluso. Es por esto la importancia de que con biotecnología creemos esta opción de los factores de coagulación recombinantes, pues que no solamente nos ha ayudado a generarlos, sino a generarlos en mayor escala. Vamos a hablar un poquito más de esto adelante. Los factores de coagulación. ¿Qué son estos factores de coagulación? Pues bien, como comentaba en un inicio, son proteínas y son proteínas claves en el proceso de coagulación sanguínea. Este es fundamental para detener el sangrado, que es cuando se produce una lesión en el vaso sanguíneo. Y pues estas proteínas trabajan en conjuntos para generar una cascada de reacciones para formar un coágulo sanguíneo, que esta se conoce como cascada de coagulación, y detienen así el sangrado. Pues bien, vamos a ayudarnos de un pequeño video de un doctor en la licenciatura de medicina. Tiene un canal de YouTube, el cual pueden encontrar ustedes como Alemimis, aquí está, Alemimis 1, perdón. Y les voy a explicar un poquito el video también. Pues va. Iniciamos con el torrente sanguíneo tal cual como va, hasta que se genera un daño en el endotelio, generado por aquí, lo cual genera una vasoconstricción para disminuir el flujo de sangre. También que las plaquetas se adhieran al sitio de afección y liberan un poco de serotonina, ADP y tromboxano A2, generando así algo conocido como tapón plaquetario. Esto libera el factor 3, que se une también con calcio, y activan el factor 7. Simultáneamente, en lo que esto va sucediendo por aquí, por el otro costado, el factor 2 y el factor 11 actúan sobre el factor 9 y se combina con el factor 8 para convertir la protombina a trombina. Y esta activa la fibrina y el factor 13 la estabiliza para formar el coágulo. Aquí estamos viendo lo que les comentaba de la protombina, que esta va a liberar fibrógenos que generan la fibrina, activan más bien la fibrina. Y junto con el factor 13 la estabilizan totalmente para formar un coágulo. Que un coágulo o la coagulación es cuando la sangre va pasando primero a un estado gelatinoso y posteriormente a un estado sólido completamente para generar un tapón en esta herida. Pues bien, así quedaría tal cual como nueva el torrente sanguíneo. Y pues bien, ahora sí, vamos un poquito más a esto de la producción de estos factores. Pues bien, el proceso de producción de los factores de coagulación generados a partir de organismos genéticamente modificados va principalmente en 5 pasos. Hay empresas que lo generan a más pasos, pero estos son los 5 básicos de los cuales vamos a hablar el día de hoy.
La identificación del gen del factor de coagulación primero que nada. En esta, pues tal cual, se identifica y se clona el gen responsable de la producción del factor de coagulación deseado, puesto que como les comenté y ya lo vimos, hay más de un factor, en total son 13. Y posteriormente pasamos a la transformación del organismo huésped. ¿Qué es esto? Pues bien, el gen que ya tenemos clonado, lo insertamos en un vector de expresión y se transforma en un organismo huésped que es adecuado para el huésped que vamos a desear en el futuro, que en este caso son humanos. Posterior a esto, pasamos al tercer paso, que es el cultivo celular y la expresión del gen. En este paso, las células modificadas genéticamente se cultivan en condiciones óptimas para expresar el gen del factor de coagulación. Pasando así al paso 4, que es la recolección y purificación de la proteína. Aquí está. En donde la proteína producida se recoge, se rompen las células que se generaron del huésped y se purifica la proteína únicamente. Para pasar así al control de calidad y la formulación, donde la proteína es purificada, se somete a rigurosos controles de calidad antes de ser formulada como medicamento final. En conclusión, la producción de factores de coagulación recombinantes utilizando organismos genéticamente modificados ha mejorado bastante la disponibilidad y la seguridad de sus tratamientos esenciales en pacientes con trastornos hemorrágicos. Este enfoque presenta un hito importante en la medicina moderna, proporcionando una terapia efectiva y confiable a quienes la necesitan. Vamos a sentar un poquito esto en palabras más digeribles, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué hablamos de que esto nos ha dado más seguridad en estos tratamientos? Porque antes de que existiera esta opción para nosotros, lo que se hacía era tomar directamente el factor requerido de un animal o de algún otro humano y se le traspasaba, se le hacía un trasplante al cuerpo de la persona que lo necesitaba. El problema aquí es que aparte de que se podía generar un rechazo por medio del cuerpo, también generaba la posibilidad de transmitir algún otro tipo de enfermedad o infección. Y como justamente se tomaba de animales o de otros humanos, era muy baja la cantidad de factores que teníamos para poder donar. Entonces, si había una población muy grande que lo necesitaba, no se podía llegar a la necesidad o a la cantidad que se necesitaba. Sin embargo, actualmente ya no simplemente es la producción, como lo comentamos, de organismos genéticamente modificados, sino que también es una producción en gran escala, en condiciones controladas de laboratorio, que nos permite tener más salubridad y seguridad en esto, y se purifican para el uso de tratamientos médicos. Este avance ha mejorado bastante y significativamente la disponibilidad y la seguridad tal cual. Son las dos cosas que nos han ayudado más que nada. Nos proporciona una fuente confiable y libre de contaminantes de estos factores. Y pues sí, como les comentaba, los factores los factores de coagulación son realmente importantes para personas que los pueden producir, porque con cualquier tipo de laceración, como a ti y a mí nos podría pasar una pequeña cortada con una hoja de papel mientras cocinamos con un cuchillo, etcétera, no solamente significaría una cortada, sino también la muerte. Pues es todo por mi parte. Les agradezco mucho su atención, al igual que aquí les dejo la bibliografía consultada por si gustan ir a los artículos principalmente o a los libros que se consultaron para generar esta exposición. Y pues nada, muchas gracias y es todo por mi parte.